Queridos compañeros sacerdotes, América, Brasil, Irlanda, que es el Padre Miguel, y un servidor responsable de la comunidad. Queridos peregrinos, que como tantas veces os habéis acercado a este lugar, acercado precisamente porque una mujer os atrae, que es María, nuestra Madre. Una mujer que tiene algo que decirnos a la luz de estas lecturas que hemos proclamado en esta mañana. Nos hablan las lecturas de la humildad y de la generosidad, todas las lecturas. La humildad, esa virtud tan abandonada que no está en uso. La humildad partiendo de la Iglesia como institución. La humildad partiendo de todos los foros religiosos que aparecen en las pantallas, en estas redes sociales, que atentan contra los grandes valores de la religiosidad y los grandes valores de la Iglesia. Por eso, hermanos, todos los peregrinos, comunidad, todos los televidentes de este canal, nos sentimos interpelados ante esta palabra, que es la palabra de Dios. Una palabra que, en primer lugar, en la lectura del libro del Eclesiástico, nos dice el autor sagrado: actúa con humildad en tus quehaceres. Tenemos que usar la humildad en todos los momentos de nuestra vida. La humildad, que a veces la queremos pintar de soberbia, de orgullo. La humildad es el esfuerzo de todo hombre y toda mujer creyente que hace por superar todas las dificultades de la vida y por realmente imitar a la Virgen María. He aquí la esclava del Señor. Es la humildad por antonomasia. Por ese motivo, cuando ustedes se acercan a un lugar de apariciones, donde fuere, de Ligori, donde sea, no olviden. Nos acercamos para contemplar una mujer que nos dice ser humildes. Procurar, buscar todo el quehacer de vuestra vida y jamás permitáis la altivez, la soberbia, el orgullo que corre peligro hoy en una sociedad. En primer lugar, la Iglesia. En segundo lugar, la estructura política del momento actual. Hemos vivido y seguimos viviendo problemas en este momento de la historia. Humos, quemas, todo, realidades políticas desastrosas y de humildad nada, porque cada uno se echa la culpa al otro. Lo cogen como arma de agresividad, no de solución, no de buscar la verdad de unos acontecimientos. Y además les he dicho a la gente, ¿cuántos hemos podido leer con los ojos de Dios el humo, el fuego, la devastación en este momento de nuestra historia española? Leer con los ojos de Dios, ¿por qué? Todo acontecimiento en la vida del hombre tiene una lectura en primer lugar de un calibre humano y en segundo lugar de un calibre religioso. Y creo que nosotros, a la luz de estos textos que hemos leído sobre la humildad, la generosidad,
En la lectura del Eclesiástico, un corazón prudente, dice, medita los proverbios. Un oído atento es el deseo del sabio. Atento para ver que hay un Dios que nos habla al corazón constantemente. Y lo importante es, con la humildad suficiente, abrir el corazón a Dios y escucharle. La soberbia es el orgullo, realmente es el cebo del demonio en este momento de la historia. La soberbia es querer hacer de tu idea un Dios, una virgen, una panorámica religiosa, una iglesia. Y por eso te sientes como dueño y señor de esta iglesia de Cristo, de esta virgen. Y entonces la pintas y la vistes, pero realmente ni tú ni yo analizamos cuál es el vestido de la Virgen. La humildad. Tal vez la disfrazamos de tantos ropajes, pero no leemos todo lo que la Virgen tiene para nosotros. En segundo lugar, hemos proclamado la lectura de la carta a los Hebreos. El autor sagrado nos dice cómo el pueblo de Dios caminaba siempre a la sombra de un Dios de amor. Esta lectura es toda una invitación a saber que cuando un niño pequeño empieza a andar, tiene que estar una persona mayor a su lado para que no se caiga. Y el creyente es el que necesita siempre el apoyo de un Dios para que él no decaiga ante ese camino de la vida que es el reino de Dios. El texto de la carta a los Hebreos es toda una invitación para que nos dejemos guiar por Dios, que es nuestro Padre, que se nos ha revelado en Jesucristo, y para que este Dios nos lleve en la palma de su mano por este momento tan difícil del mundo de hoy. Cuando un niño pequeño va de la mano del Padre, se agarra y no tiene miedo, porque es su Padre quien le da la seguridad. Un creyente, sacerdote, obispo, quien sea, cuando te das la mano a Cristo, que es la revelación de Dios, no tienes miedo. Caminas en seguridad porque caminas en fe. Hemos leído también el Evangelio, cuando el Señor pone el ejemplo, la parábola de los convidados. Y cuando el Señor nos dice que procuremos ocupar los puestos últimos, que ya se encargará el que nos invitó en que mandarnos hacia adelante. Vivimos en un momento difícil donde la apariencia, la soberbia, camuflada de humildad y de sentimentalismo religioso, y cuando ves que entusiasmo y decimos, mira qué cristiano más auténtico, pero tal vez por dentro está corrompido de soberbia, de orgullo, sea sacerdote, obispo, papa, quien sea. Y es un análisis que tenemos que hacer hoy día. Ver si nuestra vida camina por la senda de la verdad. Y la senda de la verdad, ¿cuál es? La humildad. Y en este lugar de Garabandal, que tendría que ser un lugar de humildad, no lo es. Cada uno se monta su cirio, su aparición, sus ideologías, pero realmente nadie intentamos acercar el corazón a Cristo para decirle, búscame un sitio. Tú eres el que me colocas en la vida. Yo os pediría además de verdad, queridos fieles, que esta liturgia de hoy
sea una liturgia que nos brinde una palabra, humildad. Y la humildad, decía Santa Teresa, es la verdad. Humildad para saber caminar por la vida, para no saberlo todo, para no interpretarlo todo. Humildad para dejarnos sobrecoger por un Dios que nos habla al corazón y por un Dios que nos ha regalado precisamente a su Madre para que ella nos guíe por el camino de la humildad a través de aquellas palabras tan bellas. He aquí la esclava del Señor. Por eso que hoy, queridos sacerdotes, compañeros, Padre Miguel, tenemos una gran tarea que hacer nosotros. Ustedes habrán visto también que entre el clero la humildad no es privativa. En la estructura jerárquica de la Iglesia a veces, en los seminarios, etcétera, que todos estamos inmersos y llamados a la humildad. La humildad que destroza el orgullo, la soberbia, la mentira, el aparecer ante los demás como muy piadosos, y en el fondo es el demonio el que actúa en nosotros. Por eso hoy quisiera con ustedes, peregrinos, los televidentes también, y estos compañeros sacerdotes, pedirle al Señor que nos dé humildad, que seamos hombres y mujeres de humildad, para asumir la vida desde la sencillez y desde la verdad de quién, del Evangelio, no desde la verdad mía, sino del Evangelio de Cristo. Esta es la humildad. Tenemos que asumir el Evangelio de Cristo como meta y método de humildad en nuestra vida. Dejarnos guiar por la mano de Dios Padre que se nos reveló en Cristo para no tener miedo en la vida a los tropiezos, porque con Él llegamos sin duda al reino de los cielos. De pie.